Mi hermano, que el Señor me los bendiga a todos. Para mí, como siempre, un placer traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. Am, Los últimos pasados domingos hemos discutido el capítulo 24 de Mateo, un capítulo profético, ¿verdad? Donde Cristo ha hablado sobre la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, ha hablado sobre el fin de los tiempos y ha hablado sobre su segunda venida, ¿verdad? Cosa a la que nosotros no tenemos una comprensión completa, ¿verdad? Sabemos que va a ser inesperadamente, sabemos que va a suceder, sabemos que está cerca, sabemos que todo el mundo va a ver cuando ese gran día llega, así que no va a haber confusión, no va a haber eh, eh, alguien que intente imitarlo, no va a ser algo que va a ser obvio, ¿verdad? Cuando ese día suceda. Y repetidamente, Cristo nos ha exhortado a que estemos listos, ¿verdad? Que velemos, que nos preparemos para cuando llegue ese día, pues no nos coja desprevenido. Disculpe. Hoy terminamos el capítulo 24 de Mateo. La clase de hoy se centra del 45 hasta el 51, que es cuando por fin termina. Estemos pendientes de que también estamos muy cerca de que Cristo sea crucificado y Él está preparando a sus discípulos y preparándonos a nosotros, ¿verdad? Para el día en que Él tenga que regresar. Y Él da una idea en estos últimos versículos sobre cómo Él espera encontrarnos, ¿verdad? Sobre cómo Él espera que nosotros estemos, sobre qué tipo de personas, qué tipo de sirvientes, qué tipo de seguidores Él quiere encontrar cuando ese gran día llegue y Cristo venga a llamar a sus siervos. Así que vamos a pasar a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 45. Si la hermana Doris puede leerme, por favor, Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Amén. Ok. Aquí en este versículo 45 hay mucho pasando, mucha información en este versículo 45 en la que vamos a discutir para poder aprovechar al máximo este versículo. Vuelvo y digo, para mí estos últimos versículos de Mateo 24 es una guía para nosotros que queremos ser siervos fieles esperando a su Señor que llegue, ¿verdad? Así que primero dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Lo primero que yo noto es cuando hace la pregunta, ¿quién es? ¿Por qué aquí en Mateo o Cristo cuando está hablando pregunta quién es? No se supone que seamos todos, ¿verdad? No se supone que todos los que son parte de la iglesia de Cristo, no se supone que todos los que quieren servir a Cristo, no se supone que todos los que entregan su vida, se bautizan, son siervos fieles y prudentes. ¿Por qué la pregunta quién es? Mami, levantaste la mano. Porque solamente hay un solo siervo fiel y prudente. Los demás llegamos a ser fieles y prudentes por medio de Él. Sin Él no somos nada. Claro, cuando hablamos del ejemplo perfecto, inevidentemente es Cristo. ¿Verdad? Cristo es el más perfecto, pero si vemos, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Estos son siervos a que el Señor puso sobre su casa, sea mayordomo sobre su casa, cuide su casa, ¿verdad? Y dé alimento a tiempo. En lo que el Señor esté afuera, hay un siervo haciéndose cargo sobre su casa.
hasta cuando el Señor vuelva otra vez. Entonces, en otra idea, sí, Cristo es el siervo fiel, el perfecto, al quien debemos únicamente imitar, pero de igual manera cada uno de nosotros somos siervos de Cristo, que es nuestro Señor, ¿verdad? Cada uno somos mayordomos de su iglesia, somos mayordomos de su templo, que es nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿verdad? Cada uno somos responsables de eso que Cristo nos puso a cuidar. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿por qué él pregunta quién es? Yo pienso que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para con Dios como siervo. Y como siervos como tal, debemos hacer la voluntad del Señor. O sea, tenemos que estar preparados para servir y hacer su voluntad. Si no hacemos la voluntad, no somos siervos fieles. Correcto. Cada uno tiene una responsabilidad con Dios, cada uno sabe cuál es su don, cuál es su responsabilidad en la iglesia y como individuos. Ahí tiene que hacer una autoexaminación, ¿verdad? Cada uno tiene su fuerza, su fortaleza, cada uno tiene esa esencia única que aporta al gran cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo soy parte de ese siervo fiel o no lo soy? Por eso viene, ¿quién es? Ahí es que uno piensa, ¿yo soy? ¿Verdad? Porque no es que no vamos a pensar a los demás, oye, Mavi será no, cada uno se encarga, ¿verdad? Yo seré ese siervo fiel y prudente. Y ahí es que uno deja pensar que en la iglesia de Cristo, como bien dijo el hermano Elmer, en el viernes en la clase bíblica, que es una clase muy buena, porque yo esté congregado en la iglesia, porque yo esté ofrendando, porque incluso yo esté dando una clase bíblica, no quiere decir que yo esté vivo en Cristo. Porque yo haga lo que se supone que todo el mundo hace cuando uno viene el domingo, no quiere decir que yo esté vivo en Cristo. Entonces ahí viene la pregunta individual de cada hermano aquí presente, de cada siervo de Cristo que somos, hacernos la pregunta, ¿yo soy este siervo bueno al que Cristo está mencionando en este versículo 45? Vamos a pasar a Mateo 22:14. Si hermano Osvaldo puede leerme, por favor, Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchas personas piensan que cuando hablan de ser escogidos, es que Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y eso es incorrecto. No es que Dios tiene una selección ya lista, es que todos somos llamados a ser siervos fieles, cada uno de nosotros. Ahora, cuando habla que pocos son los escogidos, pocos son los que escogen ese camino a ser un siervo fiel. Incluso estando en la iglesia, incluso estando bautizados, hay personas que no quieren ser ese siervo escogido fiel. A veces a propósito, a veces no lo es, a veces que nos dejamos que el mundo nos distraiga, nos fuimos en un flujo, perdimos la concentración y cuando vemos nos hemos apartado de ser ese siervo fiel al que Cristo está mencionando. Así que con más razón tenemos que hacernos la pregunta si verdaderamente yo soy ese siervo fiel. Por eso para mí ha sido tan importante cuando él dice, ¿quién es? ¿Quién de nosotros es? ¿Quién tiene la certeza de decir, yo estoy imitando a Cristo? Yo estoy siendo ese siervo fiel, no nada más los domingos, nada más los miércoles, ¿no? Todos los días. Daddy y después el Manuel. Cuando uno va a coger su profesión, doctor, abogado, deporte, ciencia, uno empieza con los básicos, los estudios. La cuestión es que si uno termine ese crecimiento, madurez para acercarse a esa meta. Entonces, yo entiendo que todo el mundo está empezando en su primer grado o primer año de universitario, pero falta para caminar, para alcanzar a Dios.
Cuestión es, ¿estamos fieles a mantenernos en ese camino? Porque muchos empiezan la universidad o profesiones y no lo terminan, no logran de ser esa meta. Los que están dispuestos a sacrificar, a luchar y cumplir con la maestría de la madurez en conociendo a Dios, pues esa persona cumplió. Y es un buen punto, ¿verdad? Cada uno tiene su nivel de experiencia en la iglesia. Hay personas que están comenzando, hay personas que llevan muchos años. Ahora, en la universidad, si tú le preguntas a Esteban, que está estudiando ahora mismo, y Dari le hace la pregunta, ¿cómo te va la universidad? Esteban va a decir, va fuerte. Tengo mis proyectos, tengo mis exámenes finales, tengo mi presión. Algo que a lo mejor mi padre diría, ok, no se compara con mi trabajo, pero para Esteban, que está en la universidad, él tiene su responsabilidad, él tiene su reto, él tiene que hacerse la pregunta si él es un buen estudiante, aunque esté en universidad preparándose para ser contable. Mi padre ya no está en la universidad, pero yo le pregunto, padre mío, ¿cómo fue tu trabajo hoy? Retante, fuerte, y sudé la gota gorda, ¿verdad? Me va a decir, bueno, ¿por qué? Porque mi padre tiene sus responsabilidades, mi padre tiene que hacerse la pregunta, ¿acaso soy yo un trabajador bueno y fiel? ¿Verdad? Esta pregunta no cambia si somos nuevos o si somos ya, se supone, ¿verdad? Maduros en la fe. Esta pregunta es igual. Una persona que tiene un mes de siendo bautizado tiene sus responsabilidades en la iglesia, así como una persona que lleva 20 años tiene sus responsabilidades en la iglesia y tiene que hacerse la pregunta, ¿acaso soy yo ese siervo fiel? Elmer, tú levantaste la mano ahorita. Sí. 4 da una pequeña introducción al 45, porque dice, un celador preparados, que tenemos por un lado la preparación, tenemos por otro lado la fidelidad, uno es fiel a lo que le enseñó, pero persona que no ha sido preparado no puede ser fiel. Es una persona que no estudió, no puede hacer una profesión. Hay que, además de estudiar y ser fiel a lo que uno aprendió, hay que seguir aprendiendo, porque en una profesión todo va cambiando poco a poco. Claro. En la iglesia también todo cambia. El cristiano sigue estudiando escrituras, estudiando a Cristo, para cada día aprender cómo ser más fiel a Cristo. Y en ese caso, esa es parte de la responsabilidad de nosotros ser siervos fieles. Responsabilidad de nosotros crecer espiritualmente y seguir aprendiendo en el camino del Señor, ¿verdad? Uno no, ¿cómo te digo? Si tú en la universidad te quedaste en lo más básico, ¿cómo tú esperas ser una persona profesional en un trabajo, verdad? Es como, supongamos yo como masajista, si yo me quedaba con lo que aprendí en la universidad, no puedo dar el masaje clínico que doy en el trabajo que estoy ahora. Es cuestión de crecer, es cuestión de aprender, es cuestión de buscar más de lo que ya yo sabía para yo poder ser un mejor maestro en estas cosas, ¿verdad? Igual en el ámbito espiritual. Y un siervo fiel tiene que hacerse cargo de esa preparación. Recuerde, estamos hablando aquí sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Este tema, hemos estado hablando sobre la segunda venida, a la cual tenemos que prepararnos, a la cual tenemos que estar listos para recibir al Señor cuando venga. Entonces aquí está hablando que el Señor puso a su siervo fiel a cuidar su casa y a dar alimento, ¿verdad? Cosa que vamos a discutir un poco más a profundo ya mismito. Pero tenemos una responsabilidad para cuando ese Señor venga, encontrarnos siendo un siervo fiel. Winslow. When I was a kid, my head was always in the clouds. My father always had a saying for me to try to train me and be more responsible. Like he would say, Winslow, you got to train yourself to remember those things. I think in the same way, Jesus tests us so that we can grow and have more responsibility, like in the church, and at home, and at work. And he tests us, and so we can do more work for the Lord. Exactly. We start step by step, right? Every little responsibility helps us for the big ones. So he tests us so we can grow
and be a good servant, right? With more responsibility every time. Winslow habla de que cuando él joven, él tenía su mente en las nubes, siempre. Y su padre decía, Winslow, tienes que estar concentrado y tienes que empezar con las responsabilidades pequeñas para así poder tener las responsabilidades mayores, ¿verdad? Y así hace Cristo con nosotros. Cristo nos pone pruebas, Cristo nos pone responsabilidades para así cada vez ser más maduros y poder, pues, trabajar con cosas más grandes cuando lleguen, ¿verdad? Empezamos con lo pequeño y seguimos con lo grande y así es con todo, ¿verdad? Y así es como tenemos que ser encargados de ser siervos fieles, ¿verdad? Ese crecimiento constante. Entonces, ¿verdad? ¿Quién es este siervo fiel? No todos los que están en la iglesia quieren decir que automáticamente son siervos fieles. Lamentablemente, no es algo así mágicamente. Es algo que nosotros tenemos que estar autoexaminándonos y estar pendientes. Quiero que estemos pendientes sobre cuando él habla en el 45, Mateo, disculpa, se me fue el versículo, Mateo 24, 45. Ahora aquí. Ok. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo es un siervo fiel? ¿Cómo yo sé que soy un siervo fiel? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice el versículo 45? ¿Cómo es un siervo fiel? Fiel y prudente, ¿verdad? Como un siervo bueno, fiel y prudente. Tenemos dos características que nos ayudan a poder convertirnos en un buen siervo. Primero está fiel. Mateo 24, 45. Primero está la palabra fiel. ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué es eso? Fiel. Mano, ¿qué es fiel? Una persona que sea fiel, ¿qué tú esperas que sea contigo? Pues que Víctor iba a decir algo. Sí, Víctor. Todo lo que tú le pidas. Exacto, que sea confiable. Lo que tú le pidas. Exacto. Una persona fiel, tú esperas que cumpla con lo que tú le pidas. O sea, eso se llama ser confiable. Así que una característica para describir la palabra fiel es confiable. Tenemos que ser confiables para poder lograr ser fieles. Vale. Y aún más todavía, vemos que cuando contraemos nupcias, nos casamos, lo primero que te dice cuando te están casando es juras fidelidad. Fidelidad viene de eso mismo, de ser fiel, de estar ahí en las buenas y en las malas. Van a haber vicisitudes en nuestra vida y van a haber situaciones que se nos van a presentar que quizás si tú no sabes bregar con ellas, te vas a convertir en una persona infiel. Pero tenemos que ser, como dice el versículo, fiel ahí todo el tiempo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los problemas que puedas tener inclusive tú personalmente. Eso que traíste lo del matrimonio, ¿verdad? Víctor bien dijo, una persona a la que tú tienes la confianza de que él va a cumplir con su responsabilidad. Ahí te tienes confiado, una persona confianza. Pero de que una persona esté hasta lo último, eso se llama lealtad. Doris es leal a Osvaldo, Osvaldo es leal a Doris. Daddy es leal a Mami, Mami es leal a Daddy. ¿Verdad? Todos los que estén, Víctor es leal a Virginia, Virginia es leal a Víctor, ¿verdad? La lealtad es esa característica que es un apoyo incondicional en momentos buenos y en momentos malos. Así que cuando una persona quiere ser fiel, tiene que ser confiable, ¿verdad? Una persona que haga lo que tiene que hacer, cumpla con sus responsabilidades y que tú tengas la seguridad que él va a cumplir. Y tiene que ser leal. Una persona que esté contigo en las buenas y en las malas y que no se aparte de tus lados. Elmer. Responsable, ¿verdad? Que no sea grasa. Como dice, pues, fui yo me equivoqué, pero esto no vuelve a pasar. Claro. Responsable. Tiene que ser responsable, ¿verdad? Tiene que hacerse cargo de que si cometió un error, pues mejorar para la próxima, ¿verdad? Porque nadie está exento de errores.
pero sí tenemos que aprender a mejorar y a crecer. Deris. La palabra dice a terminar la batalla, la carrera. La palabra que yo uso es no rendir. Una buena palabra para eso es ser constante. No rendirse es ser constante. Una persona que no se rinde en la primera dificultad, en el primer problema, en el primer obstáculo, sino que tiene un compromiso firme. Así que para poder ser un siervo fiel, tenemos que ser un siervo que tiene lealtad. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. ¿A quién más, verdad? A nadie más puede recibir nuestra lealtad incondicional. Tiene que ser a Cristo. Tenemos que ser confiables. Que Cristo pueda confiar responsabilidad en cada uno de nosotros. Y tenemos que ser constantes. ¿Qué tipo de siervos seríamos si por cada problema nos estuviésemos rindiendo? Así que cuando hablamos de un buen siervo es fiel, ya sabemos qué quiere decir fiel. Constante, leal, confiable, responsable. Cosas a las que nosotros tenemos que examinar en nosotros mismos para poder saber si verdaderamente yo soy un siervo fiel, si verdaderamente yo soy leal. ¿Cuántas pruebas de lealtad tenemos? Las vamos a tener. Vamos a tener la oportunidad de mostrar nuestra lealtad hacia Cristo en cosas grandes y en cosas sencillas. Vamos a tener nuestra oportunidad de demostrar nuestra constancia, a ver si verdaderamente echamos para adelante, nos rendimos. Y vamos a tener la oportunidad de demostrar que somos siervos confiables con las responsabilidades que Cristo nos pone. Vamos a pasar a Apocalipsis 2:10. Si el hermano Prats puede leerme, por favor, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Muchas gracias, Prats, perdóname. Dice aquí, no temas por lo que vayamos a padecer. Y aquí habla sobre, ¿verdad?, varias tribulaciones, sobre los problemas que vamos a padecer. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte. Y si somos fieles, confiables, leales y constantes, vamos a recibir esa corona de vida. Dios quiere, Jesús quiere encontrar el día que Él venga a esta tierra, siervos fieles. Eso es lo que Él quiere encontrar. Él quiere que la iglesia de Cristo aquí en Borinquen sea una iglesia fiel. Que cuando Él llegue de momento y diga, ¿qué está haciendo Osvaldo? Está siendo un siervo fiel. ¿Qué está haciendo Vivian? La encontré siendo un siervo fiel. ¿Qué está haciendo? Y así con cada uno de nosotros. Imagínense Cristo llegar y encontrándonos haciendo exactamente lo que Él quería que hiciéramos. Pues amén, ¿verdad? La segunda palabra para nosotros saber qué es ser un buen siervo. Hablamos de fiel y aquí dice un siervo prudente. Prudente. ¿Qué nos suena la prudencia? ¿Qué es ser una persona prudente? Cuando tú ves una persona prudente, ¿qué tú esperas de esa persona? ¿Qué características debe tener una persona prudente? Entendida. ¿Cómo? Entendida. Entendida, que pueda entender, ¿verdad? En otras palabras, sabiduría. Una persona sabia es considerada una persona prudente. Ahora, ¿qué es sabiduría? ¿Sabiduría es solo tener conocimiento? Mami, la sabiduría es solo tener conocimiento. ¿Qué más es sabiduría? Esa es la que viene de lo alto, la que Dios nos provee. La que Dios nos provee por medio de la Biblia. Pero ¿es suficiente saberse la Biblia? La sabiduría de Dios te da paz, te ayuda a actuar correctamente, te ayuda a tomar buenas decisiones, te ayuda a mantenerte fiel, firme. Exacto. Quiere decir que una persona sabia no tan solo conoce lo teórico, no tan solo se sabe la Biblia, sino que la pone en práctica, porque él reconoce el valor de estas palabras. Porque ¿de qué vale que yo tenga un billete de 100, pero no lo utilice? Un billete de 100 guardado en la cartera no vale nada. Un billete de 100 enmarcado en la pared tampoco vale nada. Está ahí tomando espacio, perdiendo su valor. Igual que la Biblia, mis hermanos. Podemos tener la Biblia más cara, con las palabras más hermosas, pero si no la ponemos en uso, no la utilizamos, no reconocemos su valor,
no somos personas sabias, no somos personas prudentes. Personas sabias saben reconocer el valor en las palabras de Dios, en la palabra de Cristo, y la utiliza a su favor. ¿Para qué? Para mantenerse obediente, para mantenerse fiel, para mantenerse en crecimiento, ¿verdad? Y no quedándonos con la leche, sino empezar a comer comida sólida. ¿Por qué? Porque reconocemos el valor en la palabra que Dios nos ha entregado. Eso nos convierte en personas sabias. Elmer, levantaste la mano. Luchando para ser una persona prudente, así es, ¿verdad? Nunca nadie va a ser perfecto, pero la cosa es, pues, trabajar en ello, ¿no? Experiencia. Experiencia. Por eso los ancianos de la iglesia son los encargados porque son ancianos. Claro. Y en otras palabras, volvemos a lo otro. Por eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Es una preparación. ¿Una preparación para qué? Para ser cada vez más fieles y para ser cada vez más prudentes, ¿verdad? Yo he vivido pocos años, pero estoy trabajando para cada vez, con cada día que pasa, ser más prudente que el día anterior, ¿verdad? Ser más sabio que el día anterior. Uno no para de aprender, Osvaldo. Sí, es como cuando vamos a la escuela, vamos a la universidad, nos preparamos, obtenemos un grado universitario, pero ¿de qué nos sirve esa preparación si realmente cuando llega el momento no podemos ejercer la misma? No Exacto. podemos utilizar lo que aprendimos, solamente la tenemos para nosotros y realmente no nos es de gran utilidad cuando nosotros somos cristianos y decimos, yo soy cristiano, pero hasta ahí nos quedamos. O sea, cuando yo no trato de aprender más sobre la palabra del Señor, cuando yo no amo a mi prójimo, cuando yo no asisto a la iglesia, cuando yo no hago buenas obras, ¿de qué me sirve lo que aprendí? De nada. Y eso se convierte a lo contrario de sabio. Una persona necia va a decir, si yo estudié, ¿verdad? Vamos a suponer un doctorado en medicina y tengo un bachillerato en biología y tengo esto y tengo lo otro, y no lo pongo en práctica, la gente va a decir, pero perdiste tu tiempo. ¿Para qué tienes un doctorado? ¿Para qué tienes un bachillerato? ¿Para qué tanto estudio si no lo vas a utilizar? Ya tú eres necio, ¿verdad? Igualmente con la palabra de Dios. ¿De qué vale yo venir a la iglesia, aprender, escuchar, leer, meditar en la palabra de Dios y no la utilizo, no la practico, no vivo tras ella? Me convierto en una persona necia, una persona que no sabe utilizar su tiempo, una persona que no sabe utilizar bien, correctamente, lo que viene siendo la palabra de Dios. Elmer. El gerente del viejo del banco estaba retirado. El banco consiguió un nuevo gerente, que era joven. Entonces el joven preguntó al gerente, ¿tiene algún consejo para mí para ser un buen gerente? Y el gerente dio pues experiencia. Entonces el joven preguntó, ¿y cómo consigo experiencia? Y dijo Dios, errores. Errores, ¿verdad? Vuelvo y digo, ¿verdad? No vamos a estar exentos a cometer errores, a fallar, a pecar. La cosa es aprender y continuar, ¿verdad? Crecer, hermano. Fidelidad y prudencia es algo que debemos destacar en cada etapa de nuestra vida. Nos bautizamos y con ese primer amor nos debe llevar adentro de nuestras limitaciones, ¿verdad? A ser fiel y prudente. Y según vamos creciendo en la iglesia, ¿verdad? Nos casamos, tenemos hijos, pues esa debe ser una de la lucha de nuestras virtudes, ser fiel y prudente. El ejemplo, por ejemplo, Abraham fue fiel y prudente cuando decidió salir de casa de su padre, fue fiel y prudente luego cuando aceptó las promesas de Dios, fue fiel y prudente cuando decidió sacrificar a su hijo. Ya en cada etapa de nuestra vida vamos a adquirir experiencias, pero esas dos virtudes deben ser parte de nuestra vida cristiana. Y aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras luchas, aún con nuestro crecimiento. Claro, cuando Cristo regrese, Él va a encontrar a personas de 80, 60, 50, 20, 15 años, ¿verdad?
Yo me bauticé a los 12, él podía haber llegado cuando yo tenía 12 años, y él va a preguntarme si yo fui fiel y prudente, que yo le voy a decir, no, porque yo no tuve la experiencia, ¿verdad? No, porque yo no viví lo suficiente. Eso no es excusa. Como bien dijo Mami, cada uno tiene su experiencia y su sabiduría en su ámbito, en su etapa, exactamente. Yo a mis 12 años, perdóname, yo en grado 12, en high school, tenía más experiencia que Esteban, que estaba en 9º grado. Y yo era más prudente en grado 12 que Esteban, que estaba en 9º grado, ¿verdad? Es todo perspectiva. Yo en la universidad tengo más prudencia y más experiencia que un joven que aún esté en la escuela. Yo en mi trabajo tengo más experiencia que una persona que está en la universidad, y el que está en la universidad, así sucesivamente, ¿verdad? Cada etapa nos hace responsables de ser prudentes y fieles en ese momento que estamos experimentando, ¿verdad? Si es para tener hijos, mi padre y mi madre tienen más experiencia que yo, ¿verdad? Porque ellos están en la etapa de criar hijos. Y así sucesivamente al que es abuelo. El que es Osvaldo tiene más experiencia que Mami y Daddy en ser abuelo. ¿Por qué? Porque él está en esa etapa. Y cada uno tiene que volverse prudente, sabio en la etapa en que Cristo lo ha puesto a vivir. Y así prepararse para la próxima etapa de su vida, porque uno no para de tener etapas hasta que uno fallezca de este mundo. Así que sí, cada uno tiene que ser prudente en la etapa de su vida y en la etapa de su espiritualidad que esté en ese momento. Porque si uno no logra dominar su etapa, ¿cómo va a estar lista para la próxima, verdad? Si yo no domino aquí espiritualmente en la parte que yo estoy en mi vida, ¿verdad? Estoy trabajando, estoy como que luchando para ser un joven adulto, me estoy preparando para algún día tener una familia. Si no logro establecer una confianza y una prudencia en Dios en esta etapa, como yo voy a estar listo para tener una familia propia, para tener un hogar, para tener a lo mejor más responsabilidad para mis hombros, ¿verdad? Eso no tiene sentido, me voy a tirar a lo loco. Así que cada uno tiene que crecer en su prudencia, en su etapa de espiritualidad, en su etapa de vida. Así que tenemos que ser prudentes, sabios, y tenemos que ser sensatos. ¿Qué es ser sensato? Ser sensato es una persona que actúa irracionalmente, que toma decisiones a la ligera, que se zumba a la primera cosa que ve. ¿Eso se considera una persona sensata? Por supuesto que no, ¿verdad? Una persona sensata se considera una persona que evalúa su situación, que piensa las cosas, ¿verdad? Que es maduro al tomar una decisión y no la toma a la ligera, sino que la consulta ¿con quién? Con Dios. Ser una persona sensata es evaluar y consultar las cosas con Dios. ¿Qué Cristo haría en esta decisión? ¿Verdad? ¿Qué Cristo hubiese hecho en esta situación en la que yo tengo que decidir? No tengo la respuesta, no es que me voy a... Ok, no tengo la respuesta de ti, marido pingüe. No, Señor, voy a dormir en esto, voy a orar. Dame una idea de qué yo poder hacer que te complazca más a ti, ¿verdad? Una persona sensata es una persona que para un momento evalúa, piensa, usa la lógica y empieza a pedir ayuda al Padre que lo guíe, a no tomar una decisión irracional, una decisión ilógica y una decisión que lo vaya a cometer, a hacer un error, ¿verdad? Que lo vaya a llevar a tropezar, que lo vaya a llevar a alejarse de Dios, ¿verdad? Así que cuando hablamos de prudencia, yo pienso en esas dos cosas. Una persona prudente es una persona sabia, una persona que tiene conocimiento tanto teórico y tanto lo pone en práctica. Y una persona que no toma decisiones a la ligera, no es irracional, no se estresa, no se vuelve loco. Una persona que busca la paz, una persona que busca la guía, una persona que evalúa la situación y piensa, ¿qué haría Cristo y cómo Dios me puede ayudar en esta situación? Esas dos características nos van a ayudar a nosotros tener una idea si verdaderamente yo soy un hombre fiel. Si verdaderamente cuando Cristo me encuentre va a estar complacido con lo que Él está viendo. Cuando Él me vea y diga, sí, eres un hombre fiel, porque fuiste
fiel y fuiste un hombre bueno, perdóname, porque fuiste fiel y fuiste prudente. Mami, levantaste la mano. Cuando fallamos, podemos levantarnos nuevamente, ¿verdad? Y seguir luchando por ser fieles y prudentes y tener la paciencia para aquel que falla también y la esperanza de que puede volver a ser fiel y prudente. Claro, tenemos que ser muy pacientes en este sentido y aquí es lo que viene con la próxima parte de mi clase, porque si vemos, porque es que para mí el versículo 45 dice demasiado y por eso estoy poco a poco. Si vemos en el versículo 45, en el método que él va, primero nos hace la pregunta ¿quién es? ¿Verdad? Ahora, para saber quién es, nos dio estas dos características para tener alguna idea de quién es este hombre. Fiel y prudente. Discutimos qué significa ser fiel y prudente. Pero ¿para qué ser fiel y prudente? ¿Por qué necesitamos ser fiel y prudente? Nos hace ser hombres buenos. Ok, pero ¿qué significa? ¿Por qué tengo que ser hombre bien? ¿Cuál es la importancia de ser un buen hombre? ¿Y cuál es la importancia de ser fiel y prudente? Porque el Señor nos ha puesto sobre su casa. Por eso tenemos que ser un buen hombre o buena mujer, ¿verdad? Estamos hablando. Por eso tenemos que ser fiel. Por eso tenemos que ser prudentes. Porque Dios nos ha puesto sobre su casa. En otras palabras, Dios nos ha dado una responsabilidad grande, exactamente. Cada uno de nosotros es responsable de la casa de Dios. Cada uno de nosotros tiene un patrón. Cada uno de nosotros tiene un mandato, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su responsabilidad que el Señor cuando venga, nos va a pedir cuenta. Va a ver, este siervo cumplió con la responsabilidad que le di. Vamos a pasar a Efesios 5, del 15 al 16. Si mami, por favor, puede leerme Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿De qué somos responsables, mami? ¿Por qué tenemos que ser sabios? ¿Por qué tenemos que aprovechar de acuerdo a este versículo? Pues aprovechando el tiempo, tenemos que ser sabios para mantenernos firmes, para poder apoyar la casa de Dios, ¿verdad? Claro, aquí dice, mirad con diligencia cómo andéis, ¿verdad? Cómo ustedes andan por la vida, cómo ustedes andan por el tiempo que Dios les puso a su cargo. Cada uno tiene su tiempo en este mundo, cada uno tiene su día contado, cada uno tiene que pensar cómo utilizar su tiempo. Por eso, mirad bien cómo andan por ahí, no como necios, porque si estás yendo como necio, estás malgastando el valioso tiempo al que Dios te puso responsable. Sino que tenemos que ir como personas sabias, ¿verdad? Tenemos que ir como personas que saben utilizar el valioso y corto tiempo al que Dios nos puso a cargo. Imagínense recibir la pregunta, Osvaldo, ¿qué tú hiciste con tu tiempo en este mundo? ¿Y qué va a decir Osvaldo? Osvaldo va a decir las cosas que hizo su tiempo en este mundo, porque nadie más como Osvaldo sabe qué él hizo con su tiempo. Ahora, imagínense tener que explicarle a Cristo que con mi tiempo lo que hice fue holgazanear, buscar placeres, buscar excusas. ¿Qué tú hiciste con tu tiempo? ¿Te reuniste en la congregación? Menos del 50% de mi tiempo me reuní, ¿verdad? ¿Cuántas almas ganaste con el tiempo que le dedicaste en este mundo? ¿Cuánto creciste espiritualmente con el tiempo que te di en ese mundo? ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a explicar a Cristo que nosotros no pudimos utilizar bien el tiempo por lo que Él nos puso en este mundo? ¿Cómo vamos a ser irresponsables con algo tan corto y tan valioso al que Cristo nos ha dado la oportunidad de estar en este tiempo, Osvaldo?
veo también que tenemos que, como dice aquí el versículo, andar con diligencia, no con eso, todos sabemos que en un momento dado Cristo va a venir y que vamos a ser juzgados y nos va a pedir cuenta por cada uno de nuestros actos, como tú decías. Nos va a decir qué tú hiciste si yo te di la confianza de ponerte en mi casa como mayordomo, como lo que fuese. Yo te deposité toda mi confianza. ¿Qué tú hiciste? Tú traicionaste mi confianza. O sea, no, tenemos que tener que el Señor nos va a pedir cuenta por cada uno de nuestros actos. Como tú decías anteriormente, que yo hice, yo traté de aprender más de la palabra, yo traté de ayudar a mi semejante. ¿Cuál fue la función que Dios te dijo que hicieras? ¿La hiciste? Exactamente. ¿En qué usaste tu tiempo, verdad? Para hacer la labor de Dios, tu responsabilidad de Dios, para crecer en Dios, o utilizaste tu tiempo para hacer estas otras cosas que no te ayudaron en nada, sino más que perder ese valioso tiempo. Mami. No podemos dar la excusa porque los tiempos son malos. Porque Él te lo está dejando saber. Sí, ¿Por sí. qué es que tiene que ser sabio? Exactamente. Porque tiene que ser más fiel. Porque los tiempos son malos. Esa no es una excusa para no hacerlo, sino para buscarlo más. Para hacernos cargo de mejor utilizar ese tiempo malo, ¿verdad? ¿Qué más somos responsables? Somos responsables de nuestro tiempo y somos responsables de nuestros dones. Cada uno tiene una labor a que cumplir en el gran cuerpo de Cristo. La mano no hace mismo lo del pie, la oreja no hace lo mismo lo del ojo. Pero cada uno tiene una responsabilidad para traer un gran equilibrio al gran cuerpo de Cristo. Vamos a pasar a Primera de Pedro 4:10. Si la hermana Doris puede leer, por favor, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Hemos recibido estos dones por gracia, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado virtudes, Dios nos ha dado experiencias, Dios nos ha dado capacidad a cada uno de nosotros. Tenemos que saber administrar esos dones. Tenemos que saber utilizar esos dones. Pero ¿de qué vale que yo pueda dar una clase bíblica y nunca la doy? ¿De qué vale que yo puedo cantar un himno y nunca lo hago? ¿De qué vale que cada uno de nosotros tenga la capacidad de esparcir el evangelio y no lo hace? ¿De qué vale que cada uno tenga el don del crecimiento espiritual y no lo hace? ¿De qué vale que cada uno tengamos estos regalos de Dios y lo desperdiciemos? ¿Estamos siendo buenos administradores? ¿Estamos siendo buenos mayordomos? Cuando Cristo venga y vea qué hicimos con nuestros dones, ¿va a estar complacido si no lo utilizamos al máximo? ¿Puesto que no? ¿Puesto que no? Hablamos de cosas que son eternas, que son parte de nuestra alma. A mí me regalan un trimmer y yo lo quemo hasta lo último, porque me encanta usar mi trimmer. Y todos los días lo quemo. Y lo uso hasta el máximo y está sucio, quiero comprar otro. No, porque eso sirve todavía, ¿verdad? Eso se le puede dar paleta todavía. Y yo, ¿qué? ¿Tengo que cortar este patio? Lo corto porque tengo este utensilio magnífico que me encanta y lo quiero utilizar todos los días. Un ejemplo, ¿verdad? Utilizamos cosas de este mundo hasta más no poder usarlas. Las arreglamos, le ponemos esmero, le ponemos interés, le ponemos valor. Pero ¿qué pasa con el valor espiritual? ¿Qué pasa con el esmero espiritual? ¿Qué pasa con el interés y el deseo espiritual? ¿Qué pasa con yo utilizar mi don hasta más no poder? ¿Qué es más importante? ¿Las cosas de este mundo o las cosas espirituales? Las cosas espirituales. ¿Por qué no ser buenos administradores de esos dones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos explotar ese regalo, esa capacidad que Él nos ha dado, ¿verdad? Así que tenemos que ser buenos administradores de nuestros dones. Y por último,
Tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que ser buenos administradores de las personas a las que Dios nos confía. Vamos a pasar a Mateo 28, del 19 al 20. Sin Winslow, please, you can read Matthew 28, verse 19 and 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta en el fin del mundo. Amén. Amén. De esto nosotros somos responsables. De esto tenemos que ser administradores. De esto tenemos que ser mayordomos. De esas almas que necesitan encontrar al pastor. De esas almas que necesitan encontrar la salvación. De esas almas que necesitan el perdón, que necesitan la paz. Dice, predíquenlo, pero enséñenlos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es enseñar? Cuando hablamos de enseñar, es yo decirle a una persona, mira, Cristo murió por ti, bautízate, nos vemos. Yo estoy siendo una persona que está enseñando correctamente. Yo estuve 12 años de mi vida yendo a una escuela por más de casi bastante bien 9 meses al año para que una maestra se siente, me explique, me enseñe y me quite la duda del tipo de tema que estamos aprendiendo. Tanto esfuerzo para que una mente nueva pueda crecer y poder ser un hombre de bien en la sociedad. 12 años de cada uno de nosotros estuvo aprendiendo, más lo que aprendimos en la universidad. Esfuerzo, dedicación, dinero, fondos, tanto esfuerzo para que la mente humana crezca y germine para hacer algo fructífero en la sociedad. ¿No creen que vale el mayor esfuerzo para también nuestro espíritu crezca y germine y para que sea algo fructífero para esta sociedad? El mundo está pendiente de la mente humana. El mundo está pendiente del conocimiento humano. El mundo está pendiente de la lógica humana. Y aún así, el mundo sigue en caos. El mundo sigue en tinieblas. El mundo sigue en grandes problemas. ¿Por qué? Porque con solo la mente no es suficiente, mis hermanos. La espiritualidad tiene que crecer. La espiritualidad tiene que aprender. Y ya que la sociedad no lo hace, ya que las escuelas no lo hacen, ya que el mundo no lo hace, ¿de quién es la responsabilidad de alimentar, de enseñar ese crecimiento espiritual para aquellos que no lo tienen? De nosotros. Un buen maestro no coge un día, un buen maestro no coge 2 días, un buen maestro toma el tiempo necesario para que ese alumno pueda aprender correctamente y sin dudas y estar seguro de lo que él está diciendo. Si una persona tiene una duda de que 2 más 2 es 4, pues ese maestro no hizo un buen trabajo. Una persona tiene que estar claro de que 2 más 2 es 4 porque no te va a dar a nada más. Y que una persona piense eso se considera como una persona de bajo intelecto, ¿verdad? Diciéndolo finamente. Porque iba a decirlo lo otro, pero no voy a decirlo. Tenemos que estar alertas, pendientes y responsables de nosotros poder ser capaces de poder enseñar correctamente y que esa persona no tenga dudas de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo murió por ti, de que Cristo perdona tus pecados, de que con Cristo tú encuentras paz, de que tu Cristo tú encuentras salvación, de que con Cristo tú eres feliz. Las personas no saben eso y las que lo saben dudan. ¿Cómo es eso posible?
Cristo va a llegar, fuiste bien mayordomo de mi iglesia, de mi rebaño, de mis ovejas, de las ovejas perdidas, las acercaste. Sí, pero pues aún tienen un poco de duda. Sí, pero aún creen en ti, pero creen en el Buda y creen en lo otro también. Sí, pero aún pues le hace falta mucho camino por recorrer. Cristo va a decir, pero ¿qué clase de maestros son? No fueron responsables, no fueron capaces, no fueron diligentes en esta enseñanza espiritual a esas personas que lo necesitan. No tan solo fuera, aquí adentro tenemos que también velar por los unos, por los otros, por nosotros los hermanos, por a veces no enseñar, sino refrescar nuestra mente, nuestra memoria, porque va a haber momentos que se nos olvida unas cosas. Si tú me preguntas algo de fracciones, yo te voy a decir, pues tengo que refrescarme la memoria, ¿verdad? Porque no me voy a acordar. Y a veces pasa eso en la congregación, mis hermanos. Tenemos que estar responsables de cumplir con la con la labor de enseñar espiritualmente a aquellos que no conocen y refrescar memoria a aquellos que han olvidado. Porque Cristo nos va a pedir cuentas si verdaderamente cumplimos con esparcir su palabra y bautizando a todas las naciones. Winslow. And the discipline for the Christian, I think sometimes we have to look to the Spirit, have the Spirit help us in those things that we're not able to accomplish on our own. It reminds me of I'll go back to my father. When he was 19, he had polio. And the only thing he could move was his neck. Wow. For a while. And so what he did is he memorized poetry, I think because the could recite it back in his head because of the rhymes, the masters. But after that, he was able to move parts of his body. He had braces on his legs and so on. And he was able to walk with surgery and everything. But he took what he had at that moment. There was another young man had exactly what my dad had, who died. So I think with the Spirit, we're able to do more with the Spirit, the discipline. Exactly. Discipline will help us accomplish. The Spirit will always guide us, and it says that the Spirit will always give us word, the Word of God. Yes. And sometimes that's the only thing we have, like the poetry with your dad, right? Sometimes we just have the Word of God. The Spirit is going to give us that. And that's the instrument that we exactly need in that moment. Maybe we don't have all the resources all the time, but we just have just enough, the Word of God always with us. Winslow está hablando de que muchas veces para nosotros enseñar y poder estar responsables de estas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Tenemos que tener una autodisciplina y muchas veces el Espíritu Santo nos va a ayudar en estos problemas. Yo le estaba diciendo que Cristo promete a sus discípulos, antes de enviarlos de 2 en 2 a predicar, Él les promete que siempre van a tener palabra, siempre van a tener palabras de Dios, así como nosotros vamos a tener palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces no vamos a tener todos los recursos, no vamos a tener todo el tiempo, no vamos a tener todas las facilidades, las personas van a estar en nuestra contra, pero vamos a tener palabra. Y el Espíritu nos va a guiar a utilizar correctamente esta palabra. Pero la cuestión está en si verdaderamente queremos aprovechar este beneficio del Espíritu para nosotros poder utilizar este otro beneficio que es la palabra de Dios. Así que tenemos que estar complacidos con lo que Dios nos dio, porque es suficiente para poder llevar a cabo su labor, que es esparcir su palabra. Ya el tiempo se nos ha ido, vamos a leer del 46 al 47 para terminar el tema. Si Osvaldo, por favor, puedes leerme Mateo 24, 46 y 47, correcto. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Verdad? Esto ha sido un patrón. ¿Quién es el siervo bueno? Un siervo que es fiel.
que es confiable, que es leal, que es constante en Cristo. ¿Qué más? Un siervo prudente, un siervo que es sabio, que sabe utilizar la palabra de Dios, que la practica, un siervo que es sensato, que toma las decisiones de la mano de Dios, que piensa las cosas antes de actuar. ¿Para qué es necesario ser fiel y ser prudente? Para poder llevar a cabo esa mayordomía que Él nos ha puesto sobre nuestro tiempo valioso, sobre nuestros dones que Cristo nos ha dado para así poder añadir al cuerpo de Cristo y sobre estas almas que están frente a nosotros, al que tenemos que alimentar y enseñar y ponerlos en el camino de Dios. ¿Qué pasa si Él nos encuentra haciendo esto? Pues amén, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo esto. Ahora, no sabemos cuándo Cristo va a llegar. No sabemos cuándo es el día. Así que, ¿cuántas veces al día tenemos que ser el buen siervo? Todos los días. Todos los días tenemos que hacernos la pregunta, hoy, ¿yo soy el buen siervo? Hoy, ¿estoy siendo fiel y prudente? Hoy, ¿me estoy haciendo cargo de las responsabilidades que Dios puso en mi vida? ¿Estoy aprovechando mi tiempo? ¿Estoy utilizando mis dones? ¿A quién yo he enseñado la palabra de Dios? Y eso es todos los días, mis hermanos. Todos los días, sin que uno falte. Porque triste sería, muy triste, que el día que no nos interese ser el buen siervo o que se nos olvide ser el buen siervo y el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar? Y le vamos a decir, no, Cristo, pero tenías que venir ayer porque ayer me hubieses visto ayer yo me boté. O antier, o pasado, o mañana yo lo iba a hacer mejor. Pero Cristo dice, te encontré hoy. Hoy te agarré con las manos en la masa, ¿verdad? Hoy te cogí y ¿cómo te encontré? Siendo todo lo contrario a lo que yo pedí que ustedes fueran. Así que todos los días tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que autoexaminarnos, tenemos que pensar si la iglesia de Cristo aquí, cada miembro, cada persona aquí presente y la que nos escucha y la que no estuvo presente, tiene que estar haciéndose la pregunta, ¿yo soy un buen siervo? ¿Yo estoy vivo en Cristo? ¿Yo estoy sirviendo a Cristo? ¿Estoy siendo verdaderamente un cristiano, un discípulo? Y si tienen la pregunta, ya saben cómo autoexaminarse aquí con Mateo 45 hasta el 48, que es que nos dio el tiempo. Así que, mis hermanos, autoexaminémonos y hagámonos cargo de que cuando Cristo venga, nos encuentre y en vez de ser tristeza para sus ojos, nosotros poder ser alegría para Él, encontrando unos siervos fieles haciendo su labor. Así que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga.